Evangelio de febrero 3, 2014, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos, que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron en el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí, y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este encuentro aparentemente fortuito entre el endemoniado de Genesaret y Jesucristo es verdaderamente hermoso. Vemos varios actores. Por supuesto, el central es Cristo, que va en busca de este endemoniado. Va con toda la intención. Como dice el propio Evangelio, cuando el endemoniado lo vio, echó a correr y se postró delante de él. Y dice, por la razón era que Jesús había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Cristo viene a salvarnos, a redimirnos, a hacernos felices, a darnos la salud. Aun cuando nosotros no la estemos esperando de Él, Él se hace encontradizo, porque sabe que lo necesitamos. La suerte del endemoniado era terrible. Fíjense ustedes lo que dice. Habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero las rompía y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Y lo peor es que se pasaba día y noche en el sepulcro gritando y golpeándose con piedras. Se lastimaba a sí mismo. Igual que cuando nosotros tenemos una adicción, sea a una sustancia, sea a una cuestión de placer, sea a una cuestión de poder, de dinero. La adicción es como un demonio que se nos mete y nos va arrastrando por donde no queremos y nos hace daño, nos hace perder la vida. Y tan fuerte es esa posesión inmunda que nadie, ni siquiera él, podía ayudarle. Nadie, tenía que llegar Dios. Se ve interesante esa situación desesperada de los demonios. Cuando menos eran 2000 demonios, imagínense, en un hombre. Permítenos entrar a esos cerdos.
y Jesús se los permite. Y en cuanto entran los demonios en los cerdos, todos salen corriendo justamente y se van a tirar al mar, es decir, al lago, y se ahogan. Porque ni siquiera los cerdos pueden soportar un demonio en sí mismos. Solamente nosotros soportamos los demonios. ¿Qué sucede? Inmediatamente le es restaurada la vida al endemoniado. Sin embargo, los que lo conocían vienen a ver. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Vemos una respuesta interesada en las cuestiones económicas. Seguramente se enteraron porque los pastores de los cerdos, los que cuidaban a los cerdos, fueron a decir: se han matado 2000 cerdos, los 2000 cerdos salieron corriendo y se aventaron al agua y se ahogaron. Y la razón, no vimos a nadie más que a estos que se embarcaron. El endemoniado que nadie puede controlar fue a postrarse a él, y ahora está ahí. Llegan y lo ven y constatan que ya está bueno y sano, y tienen miedo. Y en lugar de decir: Señor, quédate con nosotros, tú que has venido a darnos la salud, puede más el interés económico, que le ruegan que mejor se vaya. Bien decían los demonios que no querían que los alejara de esa comarca, porque en donde puede más el interés económico que el deseo de estar sano, ahí ciertamente está el demonio. En donde puede más el interés económico que la fraternidad y la caridad, ahí también se encuentra el demonio y campea. Finalmente vemos el cierre. El Señor no discute con ellos. Ya logró lo que quería. Él iba por el endemoniado. El endemoniado le pide que lo deje ir con él. Y sin embargo el Señor no se lo permite y lo manda de regreso con una orden. Vete a tu casa a vivir con tu familia. Cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. A diferencia de muchos otros, en este caso el endemoniado va a servir de testigo, de testimonio para muchos, porque muchos lo conocieron cuando estaba endemoniado. Alegrémonos grandemente, hermanos, porque seguramente ninguno de nosotros está endemoniado. Sí, quizá con opresión del demonio, sí, ciertamente con muchos pecados, pero Dios viene por nosotros, por mí y por ti, que somos pecadores, para darnos la vida, la salud, la alegría eterna. Que Dios nos llene de bendiciones, a ustedes y a su familia, y a mí también.